Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo módulo de nuestro curso de seguridad informática. En esta ocasión vamos a comenzar lo que es el módulo 3 de este curso de seguridad. El módulo 3 trataremos lo que es la parte de la seguridad en la red. Cuando hablo de la red me refiero a cualquier segmento que puede ser la red LAN, la red WAN o la red WLAN. No importa el segmento, es en la red, la seguridad en la red. ¿Cómo implementamos la seguridad pero a nivel de la red? En este módulo vamos a aprender una serie de tecnologías que son realmente interesantes y bien divertidas de trabajar, como lo que es principalmente los sistemas de detección de intruso. Vamos a ver qué es un sistema de detección de intruso o un IDS en inglés, un IDS. Vamos a aprender los tipos de IDS que existen, cómo operan, cómo se instalan, en qué parte de la red se ubican, qué es un sensor, qué es una consola de IDS. Vamos a aprender toda la terminología necesaria para entender cómo funciona esta tecnología y al mismo tiempo para poderla implementar. Vamos a ver dentro de este tema algunos subtemas como son los Network Based IDS o los sistemas de detección de intruso para la red. Vamos a ver los sistemas de detección de intruso para los dispositivos, que son los Host IDS. Vamos a aprender el concepto de honeypot. Verán que el concepto de honeypot es algo muy interesante para lo que es la implementación de seguridad a nivel de red. También vamos a ver el tema de Remote Access, pero de manera un poco más aterrizada y más práctica. Es decir, vamos a estudiar la tecnología de VPN en sus diferentes variables, como son los VPN Gateway to Gateway y los VPN RAS o Road Warrior, que son los VPN donde un usuario se conecta a nuestra red a través de una conexión de VPN. También vamos a aprender cómo implementamos la seguridad en las redes inalámbricas. Vamos a ver el tema de el protocolo web, WPA y WPA2 y otros protocolos más y otras técnicas y herramientas de seguridad que vamos a utilizar para asegurar nuestras redes inalámbricas. Vamos a comenzar inmediatamente con el tema de sistemas de detección de intruso. Vamos ahora a entrar de lleno a un tema que personalmente me apasiona y me fascina bastante, y es el tema de los sistemas de detección de intruso. Básicamente, un sistema de detección de intruso no es más que un dispositivo o un software, porque como podrán ver, dispositivo es un dispositivo o un software que lo instalamos en un appliance o en cualquier nodo de la red. Es un dispositivo o un software que su función principal es analizar. Esta es la función principal del sistema de detección de intruso: analizar el tráfico de la red. Básicamente, un IDS es un dispositivo que colocamos en nuestra red con el fin de analizar todo el tráfico que pasa por nuestra red, con el fin de poder detectar algún ataque informático. Esa es la función principal de un IDS. Obviamente existen diferentes tipos de IDS. Por ejemplo, tenemos el IDS Host Based IDS o IDS basado en nodos y el Network Based IDS. El primero, que es el Host Based, es simplemente una solución de IDS que se instala en un nodo, por ejemplo en una PC o en un servidor, con el fin de que ese software analice todo el tráfico que entra y sale de la NIC del servidor, con el fin último de detectar un ataque informático. Esa es la definición de un Host-Based IDS. Y un Network-Based IDS
es un IDS que su función es analizar el tráfico que pasa a través de la red para detectar algún análisis informático. Básicamente el primero, que es el host, se centra en el tráfico que entra y sale de un servidor, y el segundo se concentra en todo el tráfico que pasa a través de la red. Como pueden ver aquí en este gráfico, por ejemplo, ven aquí que esto es un router que conecta esta red LAN a internet, y tenemos aquí un firewall. El firewall es un dispositivo que su misión es analizar el tráfico que entra y sale de la red, pero él toma una acción. Una acción que puede ser permitir o negar el tráfico a un determinado destino o desde un determinado origen. Ustedes pueden ver aquí que tenemos un hub, y este hub está conectado a un switch, y aquí tenemos el IDS. La idea es que recuerden que el hub, ¿por qué aquí hay un hub? Bueno, recuerden que el hub es un dispositivo de la capa 1 del modelo OSI. Y lo que se busca con la instalación de este hub es que el IDS, que es este dispositivo que se encuentra aquí, sea capaz de leer o recibir todo el tráfico que pasa a través de las máquinas que se encuentran aquí conectadas en el LAN y el firewall, es decir, todo el tráfico que entra por la red hacia el switch y todo el tráfico que sale de la red hacia el internet va a ser recibido, porque aquí tenemos un hub, y el hub, recuerden que envían todo el tráfico por todos los puertos a nivel de broadcast, por eso se conecta un hub ahí, broadcast, y entonces el IDS recibe todo el tráfico que pasa entre el firewall y las PC, y por lo tanto el IDS puede analizar todos los paquetes que entran y salen de la red. La finalidad de esta implementación de un IDS es que si el IDS detecta algún tráfico anormal o algún tráfico sospechoso, automáticamente el IDS emite una alerta. Una alerta o emite un mensaje, un correo electrónico, por ejemplo, o un SMS al administrador de la red para que el administrador de la red tome las acciones necesarias para mitigar un posible ataque que se esté realizando a una red informática. Esa es básicamente la función principal de un IDS, y la posición que regularmente se coloca es así. También hay otra manera de colocar un IDS en una red, y es evitando el hub. Simplemente se conecta el IDS a un puerto del switch. Vamos a poner aquí IDS. Se conecta a un puerto del switch, pero ese puerto del switch se configura como port mirroring. Port mirroring no es más que una función que tienen los switch Cisco, principalmente los switch Enterprise, y es que permite mandar una copia de todas las tramas que se envían por los demás puertos. Se envía una copia por este puerto, lo que equivale a decir que por ese puerto que yo conecto un IDS y yo configuro ese puerto como port mirroring, yo estaría enviándole todo el tráfico de la red, lo estaría enviando al IDS, y de esta forma el IDS puede analizar todo el tráfico que pasa por mi red, que es lo mismo que yo instalar un hub aquí, pero con la diferencia de que no tendría otro dispositivo adicional. Los IDS, dependiendo del tipo de IDS, como pudieron ver, se dividen en dos categorías, que son los IDS que se basan en host y los IDS que se basan en red. Ahora, dependiendo del tipo de detección que efectúe el IDS, los IDS se van a dividir en IDS basados en firmas y basados en anomalías. Cuando un IDS trabaja con tecnología de firmas, es que el IDS, al igual que los antivirus, tiene una base de datos de ciertas firmas o ciertas reglas
rules, que le permiten detectar ciertos tipos de ataques informáticos. Es decir, mientras más reglas tenga un IDS, más ataques informáticos puede detectar previamente. La única desventaja que tiene este tipo de IDS es que solamente detecta ataques a la red, pero que son conocidos, porque para él detectarlo, previamente debe de tener la regla definida en la base de datos. Eso quiere decir que si nuestra red está bajo un ataque que no se encuentra definido en la base de datos de reglas del IDS, el IDS no lo detecta. Entonces, para este caso tenemos los IDS que trabajan con tráfico anormal o basados en anomalías. Y es que los IDS que trabajan bajo este tipo de tecnología lo que hacen es que establecen lo que es un parámetro de comportamiento de la red. Es decir, emplean un tiempo en estudiar cuál es el comportamiento normal de la red y cuál es el tráfico normal de la red. A partir de ese tráfico normal, entonces se establecen ciertas medidas que en caso de que varíe ese tráfico supuestamente normal que hay en nuestra red, entonces el IDS comienza entonces a detectar las vulnerabilidades que pueda encontrar basado en lo que sería un tráfico no normal o un tráfico anormal en una red de datos particular. La ventaja de este tipo de tecnologías, de tecnología de IDS, es que puede detectar un ataque que es nuevo, que no se conoce, que no existe firma, no existe una referencia para detectarlo. Ese es el tipo de IDS que es basado en anomalías. Otro tipo de características para detectar lo que es para diferenciar un tipo de IDS sobre otro es los IDS que tienen respuestas activas o respuestas pasivas. Cuando un IDS se le dice que es un IDS pasivo, es simplemente un IDS que cuando detecta un ataque en la red, lo que hace es que emite una alerta o envía un mensaje para informar sobre un ataque que se haya llevado a cabo o se esté llevando a cabo en el momento. Fíjense que el IDS pasivo no toma ninguna acción, a diferencia de el IDS activo. El IDS activo, entonces, es el IDS que automáticamente detecta un ataque informático, automáticamente realiza una acción, y esa acción puede ser, por ejemplo, conectarse a un firewall y configurar un Access Control List para evitar un tráfico de una dirección IP origen desde donde el ataque es detectado. De esta forma, con IDS activo, automáticamente él detecta un ataque. Este se integra con cualquier firewall que uno tenga y automáticamente para dicho ataque, es decir, le informa al firewall de que firewall detén un ataque que yo detecté que se origina desde la dirección IP, por ejemplo 225.31, y automáticamente el firewall hace un ACL para negar todo el tráfico que venga desde esa dirección IP origen. Estas son básicamente las características de los diferentes tipos de sistemas de detección de intruso que vamos a ver en el mercado y que vamos a estar utilizando. Vamos a ver ahora la diferencia entre lo que es un sistema de detección de intruso y la solución de antivirus, ya que tienen funciones parecidas, pero su finalidad no es la misma, sino que ambos se complementan. Un IDS es un sistema de detección de intruso.
Y obviamente, dependiendo del tipo, si es un sistema de detención de intruso de red, su función principal es analizar el tráfico que pasa por la red para detectar un ataque informático. Si es un IDS de host, su función principal es analizar el tráfico que va a través de la NIC del servidor para detectar un posible ataque informático. Fíjense que los IDS se concentran en analizar el tráfico, a diferencia de los antivirus que se concentran en analizar los archivos. El antivirus es una herramienta que se concentra en mitigar ataques que van destinados a lo que es la información que tenemos grabada en la computadora. Es decir, a modificar archivos, modificar archivos ejecutables, modificar archivos de texto, destruir archivos de textos, destruir cualquier tipo de información. Los antivirus se concentran principalmente en lo que son los virus, los gusanos, los troyanos. Cada una de estas amenazas debe de instalarse en la computadora, es decir, debe de tener presencia en el sistema de archivo de una computadora para tener un efecto destructivo, que es el efecto final que se busca con este tipo de amenazas de seguridad. El IDS, a diferencia, se concentra en lo que es el tráfico de la red, en ataques como son, por ejemplo, el ataque de negación de servicio, un ataque de reconocimiento de puertos como Port Analyzer, SQL Injection, exploits de vulnerabilidades de software y de sistemas operativos. Esa es básicamente la diferencia a modo general de estas dos soluciones de seguridad. Por ejemplo, el host IDS examina todo el tráfico que entra y sale de la red, pero no se concentra en lo que es la información per se que está grabada en la computadora, como lo hace el antivirus. Obviamente, ustedes van a descubrir que los IDS, en un IDS podemos definir reglas, rules, para descubrir virus, troyanos y ciertos tipos de ataques o amenazas que son son funciones propiamente de un antivirus, pero podemos también complementarlas a través de definición de reglas en un IDS. Ustedes van a ver que un IDS también puede detectar lo que es un virus que esté viajando por la red en los paquetes IP. Pero básicamente esta no es su función principal. Esta es básicamente la diferencia general entre lo que es un IDS y un antivirus. Deben de grabarse esto, que el IDS se concentra en tráfico y el antivirus se concentra en lo que es los archivos que están grabados en la máquina o en el servidor. Vamos a aprender ahora cuáles son las diferencias principales entre una solución de seguridad que es un IDS y una solución de seguridad que es un firewall. Anteriormente vimos la diferencia entre el IDS y un antivirus. Básicamente, los firewalls están diseñados para examinar el tráfico con el fin de permitir o negar el tráfico que sale y entra de la red. Vamos a poner un ejemplo para tener claro la función de este tipo de dispositivos de seguridad. Esto es un router aquí. Este router está conectado a Internet. Entonces en Internet, por ejemplo, hay un servidor que tiene la dirección IP 190.1.2.1. Y ese router está conectado directamente a mi firewall. Ese firewall conecta a mi switch.
Y en mi switch aquí yo tengo la PCA y la PCB, donde la PCA tiene la dirección 10.0.0.2 y la PCB tiene la dirección 10.0.0.3. Yo puedo configurar, fíjense que mi firewall aquí es el enlace entre todas las PC y la conexión externa, que es el internet. Para yo llegar desde cualquier PC hacia cualquier nodo aquí en el internet, yo debo de pasar por aquí, por el firewall. Igualmente, para cualquier equipo, para cualquier paquete que quiera entrar a una PC dentro de mi red LAN, debe de pasar por aquí, por el firewall. Fíjense que el firewall tiene dos NIC. Tiene una NIC 1 y tiene una NIC 2. Es decir, tiene dos tarjetas de red. Y está conectado a dos segmentos de red, que es mi red LAN y mi red WAN. Entonces, el firewall es básicamente un filtro donde yo establezco las reglas que se van a aplicar a lo que serían los paquetes IP que entran y salen de mi red. Entonces, yo aplicaría, por ejemplo, una regla aquí en mi firewall que sería todos los paquetes IP que tengan como dirección origen la IP 190.1.2.1 con destino a la red 10.0. Al host 10.0.0.2 están negados. Eso quiere decir que cuando esta máquina aquí envía un paquete hacia mi red local y ese paquete llega aquí al firewall, el firewall lo examina antes de hacer la función de forward. Forward es reenviar el paquete hacia su destino final, que es este. El firewall ya tiene una regla escrita que dice que cuando el origen sea 190.1.2.1 y el destino sea 10.0.0.2, está negado el paquete. Por lo tanto, ese paquete el firewall lo bloquea y no deja que el paquete IP llegue aquí a su destino final. Entonces yo podría configurar otra regla que diga cuando el origen sea 190.1.2.1 y el destino sea 10.0.0.3, entonces permíteme el paquete. Cuando este mismo equipo le envíe un paquete IP al firewall con destino a la 10.0.0.3, el firewall entonces reenvía el paquete a su destino y este paquete llega. Básicamente yo lo que hago aquí en el firewall es que establezco reglas de filtrado y de esta forma yo puedo controlar el tráfico que entra y sale de mi red utilizando diferentes criterios. Obviamente esos criterios van a depender directamente de la generación a la que pertenece la tecnología de firewall que yo estoy implementando. Van a ver que tenemos los firewall de tipo packet filtering, que es la primera generación de firewall que filtraba a nivel de IP. Pero tenemos ya los firewall stateful, que es la tercera generación de firewall, que tiene la capacidad de filtrar paquetes no solamente a nivel de IP origen, también a través de IP destino, también de puerto origen, TCP y UDP, también puerto destino, TCP y UDP. ¿Qué significa eso? Sencillo. Con un firewall de este tipo, stateful, él también me permite filtrar en base a estas características que acabo de nombrar, pero también tiene la habilidad de mantener un control de la sesión de los protocolos de capa 4. Es decir, mantiene un control de los paquetes SYN, de los segmentos SYN acknowledge y acknowledge que se envían en una sesión TCP y mantiene un control de los segmentos que se envían en una sesión UDP. De esta forma se evitan diferentes ataques informáticos que van a ver luego.
Esa es la tercera generación de firewall, que es el stateful firewall. Y tenemos ya una última generación de firewall que incorporan lo que son funciones de IDS. Ustedes pueden ver que los firewalls un firewall trabaja a nivel de Access Control List, que son las reglas que uno como administrador del dispositivo le configura para el filtrado de paquetes. Trabaja ya con reglas predefinidas. Estas reglas se llaman Access Control List o listas de control de acceso. Los IDS, a diferencia, trabajan con lo que son con lo que es signatures o firmas. Esa es la diferencia. Un signature es simplemente un conjunto de información que le va a permitir al firewall, pero un conjunto de información ya predefinida a nivel de reglas en el IDS, que le va a permitir al IDS detectar un tráfico. Pero el IDS, por lo regular, porque la mayoría de los IDS, su naturaleza es pasiva, simplemente detecta el tráfico en base a los signatures o a las firmas que tenga el IDS configurado, pero no toma ningún tipo de acción. El firewall, a diferencia, sí toma acción basado en los ACL que tenga preconfigurado. Esa es básicamente la diferencia principal. Lo que son las características de estos dos tipos de soluciones de seguridad. Pero como ustedes podrán ver, ya en la última generación ya los firewall vienen con capacidades de IDS para poder analizar tráfico y al mismo tiempo tomar acciones y evitar que se produzcan ataques informáticos cuando estos son detectados. Básicamente, en sentido general, estas son todas las diferencias entre lo que es un IDS y un firewall. Vamos a ver ahora lo que es los conceptos de honeypot y honeynet. Vamos a comenzar primero con el honeypot. Un honeypot no es más que un software o un servidor que se configura en la red voluntariamente de una manera poco segura. La finalidad de configurar un honeypot es tener una máquina para llamar la atención de un hacker y permitir que un hacker hackee esa máquina con el fin de que nosotros, como administradores de red y especialistas en seguridad, poder estudiar lo que serían las técnicas y las tácticas de ataques, técnicas y tácticas para atacar que utilicen los hackers informáticos. Vamos a ver un ejemplo aquí práctico en base a nuestro diagrama. Pueden ver aquí que yo tengo una nube que representa el internet. Tengo aquí este firewall. Tengo un segundo firewall aquí. Entre estos dos firewalls tengo un servidor web, un servidor de DNS, un servidor FTP y tengo lo que sería un servidor que le vamos a llamar honeypot, que es este que está aquí. Toda esta zona de la red tiene un nombre que ustedes ya lo saben, pero se lo voy a recordar de nuevo. Y ese nombre es de 3 letras. DMZ, Desmilitarization. Fíjense que el DMZ se encuentra entre este firewall aquí y este firewall aquí. Y obviamente aquí yo tengo mi honeypot. ¿Y cuál es la finalidad de yo tener un honeypot aquí? Sencillo. Si viene un hacker, vamos a dibujar un hacker aquí en internet. Y ese hacker entra desde su computadora a nuestros servidores aquí.
obviamente ustedes van a ver que los hackers utilizan una herramienta que se llama Port Scanner. O sea, es una herramienta que utilizan regularmente para recopilar información de los servidores. Los Port Scanner no son más que aplicaciones que su función es averiguar cuáles son los puertos lógicos que se encuentran abiertos aquí en los servidores y de esta